Muy buenas noches, familia del deporte. Les doy la bienvenida una semana más a este podcast Comida de Tiburones, ya en su episodio 7. Este es un segmento especial. Tenemos como invitados a dos personas que su vida la destacaron en la actividad del deporte, del ministerio y también de la gobernación provincial. La semana anterior ya les había dado un preámbulo, creo que era fácil de adivinar. Y lo más chévere de estos dos personajes que les voy a indicar a continuación es que todavía siguen en la actividad deportiva y son muy queridos por los deportistas y también hay mucha gente que les apoya. Les doy la bienvenida a José Francisco Ceballos, más conocido como Pepe Pancho Ceballos. Con cariño los deportistas le decíamos así, le decimos así, y también a mi hermano Javier Enderica. Eh, Muchas Aló. incidencias en la historia de ustedes, en la historia deportiva y en la historia dirigencial. No sé, Pepe Pancho, ¿nos escuchas algo? No. Creo que ahí tuvimos el mismo problema que tuvimos antes de empezar la transmisión. Tuvimos 2 minutos de demora. Era por este inconveniente de que no le podíamos conectar. No sé si ahora ya estamos bien. No. Eh, bueno, voy a continuar hasta que podamos eh, arreglar ese pequeño desfase. Eh, Como les comentaba, primero, el ganador de la semana anterior, queremos felicitar a Ivonne Montaleza, la psicóloga deportiva, que nos ofreció un análisis completo, una sesión de psicología, no solo para el deportista, sino para toda la familia. El ganador es la triatleta juvenil Alejandra Proaño. Así que felicitaciones. Ya Ivonne se conectará contigo para que ya vayan viendo más o menos el día y la hora en la que pueden coordinar. Gracias a todas las personas que nos están viendo, ya lo están llegando saludos. Derian Zambrano, Daniel Ceballos, muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por sus comentarios. Al final igual vamos a tener preguntas y respuestas con los invitados, así que ya las personas que quieran ir haciendo sus preguntas, vayan formulándole desde ya. Creo que ya les tenemos... Hola. Ahí estamos bien, perfecto. Siempre en las sesiones en vivo algo puede pasar, pero qué chévere tenerte, como te comentaba, y a los televidentes, de cariño los deportistas te decíamos Pepe Pancho Ceballos. Yo creo que no es tampoco nada especial, ya que mucha gente, muchos aficionados, muchas personas cercanas tuyas también te lo dicen así. Un saludo, Pepe Pancho. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar a los tiempos a través de la vía tecnológica, pero siempre la gente que ha estado vinculado de una u otra manera al deporte, desde adentro, desde afuera, para nosotros es un respeto y un cariño especial. Igual con Javier, que compartimos, ¿no? Muchos momentos y muchas similitudes. Venimos del deporte, venimos de este nicho tan importante y tan maravilloso que es el deporte ecuatoriano, en la cual hemos venido de abajo, luchándola siempre para salir adelante. Y después hemos tenido la posibilidad de juntarnos en la función pública, ¿no? Uno siempre quiere rodearse primero de gente buena, y Javier es uno de ellos. Lo pude conocer, pude trabajar junto a él, y creo que después, obviamente, lo designaron ministro, se ganó el justo derecho por todo su conocimiento, su cercanía al deportista, como tú mencionas, que nos decían Pepe Pancho, Javier, con confianza, porque somos uno más, ¿no? Hemos sido deportistas que estábamos desempeñando una función determinada, pero en el fondo siempre el espíritu deportista de siempre. Así que muy contento de poder compartir con ustedes, que son muy queridos en Cuenca, en Azuay y en el país entero, que los conocen y reconocen en ustedes el esfuerzo, el sacrificio y el ejemplo que han dado por muchos años. Gracias, Pancho. Javier, un saludo. Bueno, muchas gracias más bien por el espacio. Un gusto, Pepe Pancho, Panchito, como siempre te he dicho.
Yo creo que hay muchas anécdotas importantes. Y durante este día, cuando se publicitó el programa, amigos del deporte, amigos del ministerio y deportistas me escribieron: oye, veo Pepe Pancho o José Francisco Ceballos versus Javier Enderica. Digo, ¿qué pasó? ¿Se pelearon? ¿No? ¿De qué me perdí? Entonces yo les explicaba, no, que es un segmento que es una persona versus la otra, pero es un tema de entrevista, es más ver la parte humana y las anécdotas que hemos pasado. Y no fue uno, o sea, fueron como 5 personas que me escribieron y dicen: ¿qué pasó con el Pancho? Entonces, me acuerdo de eso ahora. Y algo muy, muy importante, que cuando Pancho no me conocía a mí, yo solamente le conocía, pues, obviamente, viendo en la televisión, pues, las manos del Ecuador, cómo no, el mejor arquero del fútbol ecuatoriano, pues, y eso no por quedar bien y por echar flores. Hay muy buenos deportistas, muy buenos arqueros, pero las manos del Ecuador siempre van a ser las manos del Ecuador. Y yo estaba cicleando vía Soldados y tenía yo una llamada, tuve unas 3 llamadas seguidas, y tuve la oportunidad de conversar con Pancho. Me decía: hola, ¿cómo estás, Javier? Y yo le decía: sí, ¿con quién? Dice: con Pancho. Yo digo: Pancho, dice Pancho Ceballos, el arquero de la selección, porque nunca tenía la oportunidad de conversar con él. Entonces yo paré la bicicleta y digo: ¿qué pasó? Entonces me decía: Javier, confío mucho en ti, quiero que te hagas cargo de la coordinación zonal 6 del Ministerio de Deporte. Entonces inmediatamente pues yo le agradecí, dije: gracias por la confianza. Y a los pocos días estuve exponiendo pues como coordinador zonal en un gabinete, en amplios gabinetes, que esos gabinetes eran interminables, y hay que ser honestos, se trabajaba 12, 14, 16 horas, y en esos gabinetes que empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos 10 de la noche, ininterrumpidamente. Entonces yo creo que esa anécdota, y más bien yo siempre digo que la virtud del ser humano es la gratitud, y yo tengo una gratitud con José Francisco, porque me dio la oportunidad, sin conocerme, de dar la confianza, porque en esto no es que yo me gané la confianza, me dio la confianza para poder representar al deporte de mi región, de las 3 provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Y después les contaré otras anécdotas que también marcaron mucho la historia de estos últimos años. Gracias, Javier. Y obviamente, para comenzar esta historia, sí me gustaría saber los inicios. Pepe Pancho, ¿cómo inició esta actividad qué se puede decir? ¿Cómo inició las manos del Ecuador? ¿A qué edad? ¿En qué deporte? No sé si es que siempre fuiste arquero. Coméntanos un poco. Desde muy niño me nació el amor hacia el fútbol. Veía por televisión, yo nací en Ancón, pueblito pequeño pero muy lindo, la provincia de Santa Elena, en la cual mi papá Lojano, muy cerca de ustedes, de Cariamanga, va a trabajar a Milagro, le dieron como profesor de música, y conoce a mi mamá, milagreña, y tienen 3 hijos. Y de allí le dan el pase a Ancón por el boom petrolero, estaban los ingleses de Anglo, le dan muchos beneficios sociales y nos trasladamos allá, y allá nazco yo. Después de 11 años fallece mi papá, pero en el transcurso de esos 11 años ya me nació el amor hacia el fútbol. Veía lo que pasaba en Santa Elena, como antes era provincia de Guayas, Ancón. Pasaban los partidos de Quito, no podían pasar los de Guayaquil porque señal cerrada en ese aspecto, y veía la tripleta que había allí. Jugaba el América, jugaba la Católica, el Nacho, y todos los equipos que iban allá a jugar contra estos equipos. Entonces de ahí ya me nació la afición por el fútbol. Después muere mi papá a los 11 años, yo tenía apenas, y volvemos a Milagro, en el cual comienzo ya el colegio, y ahí comienzo la selección de mi colegio, primero en San Antonio y después en el Velasco Ibarra. Terminé la primaria ahí en Eugenio Espejo de Milagro, y todo ese periplo escolar, colegial, me sirvió para irme encaminando aún más en el fútbol. Después va un captador de jugadores del club Molinera. Molinera era un filial de Barcelona, entonces a reclutar jugadores, en la cual vine a hacer las pruebas a Guayaquil, y de allí me quedé. Entonces ya comencé ahí
prejuvenil, juvenil y segunda categoría, hasta llegar al primer equipo en el año 90 en Barcelona. Pero esos momentos maravillosos de viajar, de ir a la escuela, al colegio temprano, salir a la 1 de Milagro a Guayaquil, coger dos buses hacia el sur de Guayaquil, al Guasmo, entrenar y volver a hacerlo todos los días, los fines de semana jugar, es maravilloso. No, yo si volviera a estar en esos años, volviera a hacer y disfrutarlo, porque no es un esfuerzo ni sacrificio, porque lo disfrutaba, porque le pusimos amor y pasión desde muy pequeño. Y eso es lo que hemos transmitido a mis hijos que han seguido por el mismo camino. Eso a breves rasgos mi historia pequeña de mi trayectoria futbolística. Mi hermano ya jugaba fútbol muy temprano, a los 15 años, yo tenía 11, 12. Mi papá también fue arquero de la selección de profesores. Mi recuerdo muy chico, que lo veía en el arco con la boina, las rodilleras, sin guantes, así tapaban antes. Pero desde allí me inclinó la afición por el fútbol. Intenté ser defensa, delantero, pero no tenía las condiciones para ello. Por eso busqué el arco. Chévere. Y yo creo que siempre el corazón barcelonista. Siempre, desde muy chico, ¿no? Desde muy chico, el ídolo. Me gustó por las hazañas. Me acuerdo un partido que iba perdiendo 2-0 y ganó 3-2 en Copa Libertadores. Y desde ahí me gustó mucho la institución amarilla, ¿no? Con los equipos paraguayos en Copa Libertadores, creo que era Sol de América y Olimpia en ese tiempo. Y eran partidos muy peleados, reñidos, 1-1, 2-2 y 3-2, y ahí salieron adelante. Entonces, creo que me identifiqué con mucha gente también que seguía a Barcelona desde muy chico, desde muy niño. Y esta es una de las preguntas que más dudas le hace tener a Javier. Cuando le preguntan, Javier, ¿de qué equipo eres? ¿Dónde está de qué equipo eres ídolo y dónde está tu corazón? ¿O cómo estás dividido? No, lo que pasa es que desde niño siempre vi la figura como José Francisco, como Wilson Alcibar, Luis Capurro, Pepín Gavica, Insúa. Yo creo que había muchos jugadores, Alfaro Moreno, muchos jugadores de esa época que muchos extrañan de pronto esa época del Barcelona, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención del Barcelona era justamente eso, ¿no? Estaba perdiendo 2-0 con el Nacional y terminó ganando 3-2. Y ahí en los buenos términos, todo el mundo en el argot popular le decían, Joaquín Cuenca especialmente, decían el Barceleche. Entonces, y eso lo decían aquí, pero todo el mundo extraña el que esté perdiendo 3-0 y que ganen 4-3, o de que esté perdiendo 2-0 y que ganen 3-2. O en la tanda de penales, o de que pase a final de Copa Libertadores, que en esa época, si bien tenemos campeones de la Libertadores, campeones de la Sudamericana, pero en esa época, pues, el Barcelona generaba eso, ¿no? Y desde muy chico. Y hubo un entrenador, Vicente Grijalva, que es de la provincia del Guayas, y que él me regaló una cadenita del Barcelona, una medallita de plata. Y claro, me decía, a ver, no te voy a dejar entrar al entrenamiento si no llegas puesto la cadena. Y yo tenía apenas 12 años, y yo iba con la cadena de la medallita del Barcelona, que eso de pronto nadie lo sabe, ¿no? Son infidencias. Pero claro, siempre, en cambio, mi tío Adrián, que en paz descanse, no había año que no me invite al fútbol con el abono, a comer los secos del azúcar en el estadio, y poder apoyar al Deportivo Cuenca. Y uno extraña mucho eso, porque desde que falleció mi tío Adrián, no he vuelto al estadio desde que falleció mi tío Adrián, porque él era hincha número uno, toda mi familia, mi tío abuelo, mi abuelo, mis padres, mis tíos, era lo mejor reunirse el fin de semana, y eran de los hinchas que cuando eran jóvenes viajaban a donde jugaba el Deportivo Cuenca. Entonces, eso de que tenían una bandera grande con la D y la C del Deportivo Cuenca, y que todo el mundo se concentraba la previa de llevar los sándwiches, ir a los secos,
después de quedarse conversando 2, 3, 4 horas después del partido, pues era algo muy, muy importante, que ya no lo he vivido ya durante algunos años de que falleció mi tío Adrián, pero uno siempre recuerda eso del lugar donde uno nació y donde uno representa, ¿no? Sin embargo, lo que representa el Barcelona en el fútbol ecuatoriano y sudamericano, yo creo que siempre va a ser importante y que todo el mundo está a la expectativa de lo que hace el Barcelona y de que con cualquier equipo se puede perder. Con cualquier equipo se puede perder, menos con el Barcelona. Entonces, por eso es que al Barcelona siempre le toca más duro, porque todos es la motivación de poderle ganar en su estadio afuera al Barcelona. Por eso es que siempre ese equipo creo que le cuesta mucho poder mantener siempre en los primeros lugares por esas condiciones. Chévere, Javier. Y coméntanos tu historia en la natación. ¿A qué edad comenzaste a nadar? Una de las anécdotas cuando eras pequeño. Coméntanos un poco. Bueno, mis padres nos vincularon al deporte, no solamente la natación. Hace poco les mostraba las fotos a mis hijos. Tengo 3 hijos de 8, de 6 y de 2 años y medio. Y veían una foto y me dice, ¿qué estás haciendo, papi, con esta raqueta? Y yo le decía, lo que pasa es que yo jugaba en la selección de la SUAY en tenis. Y dice, pero te veo con la pelota de básquet. Y también jugábamos en la selección de mini básquet de la SUAY. Entonces, en ese tiempo hacíamos de todo. Hacíamos fútbol, hacíamos atletismo, hacíamos baloncesto, tenis de campo. No éramos muy buenos para el fútbol, pero sí para los otros deportes que pudimos estar en la selección de la SUAY. Y bastó, yo creo que la primera medalla, iniciando los 90, la piscina olímpica era descubierta, el agua era helada, y nosotros aprendimos y practicábamos una piscina de 10 metros. Pero yo creo que bastó esa primera medalla de oro, de plata y de bronce, que lo recordamos mucho más que algún campeonato internacional, porque es lo primero que tuvimos la oportunidad de subirnos al podio. Y de ahí sí ya nos gustó mucho el deporte. Las personas que siempre estaban vinculadas ya en ese tiempo al deporte decían, busquen un deporte individual, porque el colectivo siempre es más difícil, el baloncesto, el fútbol, dependes de muchas personas, es más difícil salir adelante, y nos vinculamos realmente por un deporte individual que es la natación. En eso, pues yo creo que eso nos cambió la vida, no solamente a mi hermano Juan Fernando, que tenemos diferencia de 1 año y medio, y después una diferencia de 7, 9 años con mis hermanos menores, pero sí marcó una historia, 2 décadas de lo que era antes la natación azuaya y lo que fue durante y hasta el momento de lo que representa quizás la familia. Y en eso hay muchas cosas que de pronto uno se acuerda, como el haber sido mejor prospecto del deporte azuayo, el haber roto un récord, ser el primer azuayo en romper un récord nacional, que en la década de los 90, a nivel nacional, o sea, de cualquier provincia, era misión imposible romper un récord nacional. Y más aún para un deportista cuencano y azuayo, porque no existían deportistas que puedan romper un récord nacional. Y nosotros simplemente competimos, creo que era en la piscina de Cristóbal Colón en Guayaquil, y tuvimos la oportunidad de romper 2 récords nacionales esa misma jornada, y yo no sabía lo que pasaba, porque solo veíamos a los deportistas de otras provincias rompiendo récords nacionales, pero no había nunca un cuencano y un azuayo. Entonces eso marcó mucho mi vida, ¿no? El poder representar al país, de eso no tiene precio, el escuchar el himno nacional fuera de nuestra patria, yo creo que eso marcó mucho el que podamos mantenernos en la natación. Pero yo creo que la natación nos ha dado todo, ¿no? Nos ha dado la familia, nos ha dado el fortalecimiento, el poder, el que nos miren con otros, con méritos propios para poder estar en cualquiera de los diferentes espacios en los que hemos estado, y lo que genera el deporte, ¿no? Principios, valores, esa responsabilidad, ese compromiso, ese juego limpio que siempre es el tema deportivo. Yo creo que eso marcó mucho, y eso en breves rasgos, cuando tuvimos la oportunidad de representar también en la escuela militar en el sudamericano de cadetes. Hay tantas anécdotas, tantas experiencias que uno tiene en el corazón, que uno leyendo y buscando las fotos de recuerdo, que gracias a Dios tenemos todas, eso marcó mucho la historia de Javier y de toda la familia. Gracias, Javier. Y mientras vos rompías récord más o menos en el 93 y fuiste
seleccionado en la Copa del Pacífico en el 94. José Francisco, ya tenías casi 3 títulos con el Barcelona y después uno más con Liga, ¿sí? Pero más que los títulos nacionales, aquí quiero hacerte una pregunta súper... no sé si te voy a poner en aprietos. Te voy a poner 2 escenas, 2 tandas de penales. La final de la Libertadores con Liga y en el 98 con Barcelona para pasar a la final. Yo creo que son dos momentos muy emotivos para ti. Claro que en esos 2 momentos pasaron casi una década, pero coméntanos cuál fue la diferencia de esos 2 momentos. En el 98, Barcelona en semifinales, tanda de penales, justo para pasar a la final. Y obviamente lo que todo el mundo también recuerda con Liga, esos penales dramáticos en Brasil para obtener la Copa. Ya parecen esos periodistas incisivos, ¿no? Cualquiera No, que haga respuesta sacan algo. pero creo que son 2 momentos importantes. Javier lo ha resumido bastante bien, ¿no? Es muy difícil conseguir éxito. Es muy difícil porque hay otra gente que se prepara, que se dedica, que se esfuerza, y es una competencia sana, leal, honesta, juego limpio, como mencionó Javier, que es los principios y los valores que desde un principio nuestros padres y después a través del deporte los ratificas, ¿no? Siempre respetando las normas, los reglamentos, y cada logro, cada paso importante, cada alegría en el deporte, hay que disfrutarlo, porque son pocos, desgraciadamente son pocos, a veces son en una carrera deportiva más las derrotas que los triunfos, a veces, y por ello hay que saber en una derrota levantarse, poder corregir ciertos temas y poder enrumbarse nuevamente para buscar sus metas, cumplir sus metas y sus sueños. Y una de ellas siempre fue conseguir títulos, tener reconocimiento, y gracias al deporte, gracias al fútbol, gracias a la selección, gracias a Barcelona, gracias a Liga, gracias a las Azogues, que quiero mucho. Yo vivía entre Cuenca y Azogues, allá un año lo pasé enormemente feliz. La única ausencia era de mi familia porque no los pude llevar directamente a vivir conmigo, porque el ciclo Costa no era el mismo ciclo escolar allá. Para mis hijos era lo complicado, pero íbamos, veníamos y podíamos compartir lo hermoso que es Cuenca, lo hermoso que es Azuay, lo hermoso que es el austro ecuatoriano. Así que, y la gente, sobre todo la gente que nos dio mucho cariño. Así que cada logro, cada título que mencionaste, el 91 con Barcelona, 95, 97, la final del 90, que yo era tercer arquero, ya vi cómo palpé cómo era el jugador barcelonista, cómo se entrenaba, cómo vivía para enfrentar cada rival y ganar y conseguir seguir avanzando en Copa Libertadores. Después también con Liga de Quito, las Copas Libertadores, Recopa, la Sudamericana, el título del 2010. O sea, para nosotros los deportistas cada logro lo tenemos siempre en el corazón, en la mente, porque refleja mucho, ¿no? Mucha alegría, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha unidad en un deporte colectivo. Javier a veces, él es uno contra uno, a veces le ha tocado, ¿no? Defender a nuestro país, defender sus marcas, sus tiempos, pero mano a mano. Acá en un deporte colectivo tiene que estar en similitud de pensamientos, de acciones, 15, 20, 25 jugadores, para que puedan todos estar muy bien alineados, muy bien entrenados para poder rendir. Esto es solidaridad, unidad, hermandad, un deporte colectivo, y tiene que ser el aporte de cada uno de nosotros. De nada vale que el team llegaba hacía los goles, pero si nosotros nos dejábamos hacer los goles. De nada vale que nosotros defendamos o tapemos penales, pero si allá adelante no lo hacían. O sea, es un equipo, un deporte colectivo, y esa sincronización dentro y fuera de la cancha es fundamental. Así que me voy a quedar siempre con todos los mejores recuerdos, con los penales de Paraguay, que ya había tapado otros penales con Cerro en el 92. Ese nos valió llegar a la semifinal de Copa Libertadores. Después, en 98, llegamos a la final. Pero en el 92, siendo muy joven y al frente, estando de arquero Goicoechea, que hace 2 años atrás, en el Mundial de Italia 90, había tenido una destacada actuación, y avanzar por encima de él,
creo que nos ayudó muchísimo a podernos consolidar y tener el reconocimiento y la confianza de la hinchada mayoritaria de este país, que es la hinchada barcelonista, y que ya vieron en nosotros de poder cumplir ante la ausencia de los grandes arqueros en su momento de Barcelona, poder tener un momento ahí de respaldo y de confianza de toda la hinchada barcelonista. Y ese era justo un tema que quería comentarte. Después de una trayectoria súper exitosa en el Barcelona, en el cual obtienes los 3 títulos, después viajas a Colombia, igual creo que quedas campeón allá en tierra colombiana. Regresas igual a Barcelona. La mayoría de deportistas hubieran pensado, es momento de retirarse, ¿sí? O simplemente venir de un equipo como Barcelona, un equipo campeón. No quiero con esto desmerecer a lo que fue Deportivo Azogues, pero era un proyecto nuevo, un proyecto muy joven, que obviamente querían contar con deportistas experimentados. Pero ¿qué te hizo a ti? No quiero decir rebajar, porque no creo que los sueños de los deportistas nunca se rebajan. Siempre son proyectos y sueños nuevos los que se van estableciendo. Pero ¿por qué ir a un equipo que tal vez no iba a pelear campeonato, tal vez no iba a tener esas instancias de Copa Libertadores, a diferencia de otros equipos? Y obviamente eso que después hizo que hagas un salto grande a un equipo grande también como fue Liga. Creo que el comentario de que yo ya a mis 36 años ya no tenía las mismas condiciones, todas las cosas que se dijeron ante mi salida de Barcelona después de jugar allí 17 años de mi vida, era como que enseñarme a mí mismo, ¿no? A ratificar o no si estaba para seguir jugando o no. Era como un reto para mí mismo, demostrarme si es que podía o no seguir en esta linda actividad. Desgraciadamente en el fútbol tienes un inicio y un final. No eres como un abogado que toda la vida serás abogado, no eres como un médico que toda la vida serás médico. En el deporte, algunas disciplinas tienes un poco más de tiempo, otras menos tiempo en actividad. Y el fútbol, ya con más de 30 años, ya eres capaz, te consideran viejo. En la vida estás joven, apenas 30 años. Y como decían muchas personas, 36 años ya capaz no estabas en las condiciones, y era para demostrarme a mí mismo si era capaz o no. Y Carlos Sevilla, técnico de las Azogues, me motivó, me convenció y bueno, me dijo que venga a probar, ¿no? Que vaya a probar a ver si que me adaptaba y seguía. Si no, podía regresarme. Yo sabía que si aceptaba, esto no es un juego, y más aún jugar con la hinchada linda de Azogues, los dirigentes que se portaron bien, el doctor Molina a la cabeza, una ciudad que me recibió bastante bien. Y bueno, me encontré con cuestiones nuevas, como que iba a comenzar mi trayectoria futbolística, ¿no? Cuando uno se encontraba con muchas limitaciones en el fútbol al comienzo. Pero es así, ¿no? Esa es la realidad, a veces muy complicada. Y me acuerdo claramente, a veces íbamos a entrenar al Dávalo, Fuerte Militar, ahí en Cuenca, Dávalo, que no teníamos una cancha establecida como para entrenar en Azogues, y andábamos buscando las diferentes canchas. A veces iba a Paute, en la propia Azogues, acá en el Dávalos. Y cuando íbamos a entrenar ahí al Fuerte Militar, que muy gustosamente nos prestaban las Fuerzas Armadas, era donde cargaban los caballos, ¿no? Y ahí para volar, uno que es arquero, en el césped que había, tenía que hacer un payasito, la popó de los caballos, imagínate, ¿no? Pero eso capaz lo tomas como motivación, más aún, no lo ves como problema, como inspiración de vencer obstáculos, de vencer todas las complicaciones que puedas tener para cumplir también con la gente que confía en ti, demostrarte a ti mismo, como mencioné, de que si eras capaz de seguir o no en esta hermosa actividad. Y eso nos comprometió aún más a seguir adelante y armamos un buen equipo, ¿no? Que en ese año, de una liguilla de 6 equipos que jugaron la final, Barcelona y MLE no clasificaron, imagínense. Y nos quedamos a un punto, a un partido, estuvimos en el penúltimo partido del clásico con el Cuenquita y nos ganó 1-0, al final casi nos ganó.
Si nosotros ganábamos ese partido, nos metíamos a Copa Libertadores. Imagínense que hubiera sido también para Deportivo Azogues, para toda la provincia, para Azogues, la provincia de Cañar, esa magnitud. Pero bueno, nos quedamos ahí, una bonita experiencia. Y ese equipo, la mitad de jugadores fue a Liga y la otra mitad al Quito. El Quito quedó campeón nacional y la Liga quedamos campeones de América. Imagínense la motivación de ese plantel de jugadores que tenía el Deportivo Azogues. Así que me gustó la idea. Al principio tenía así mis temores, es decir, capaz en un equipo que no estaba bien fortalecido, podíamos tener desaciertos, pero Carlos Sevilla me dijo, no, vente que vamos a armar un buen equipo, tenemos buenos jugadores, los dirigentes son serios, me cumplieron todo, viví bien, tranquilo, la gente de Azogues, la gente de Cuenca nos recibió muy amablemente, la comida espectacular, el Montepillo, las cascaritas, todo eso que uno extraña siempre, pero muy contento la atención que me dieron allá en este periplo, que estuve un año muy lindo, muy satisfactorio y además con un cariño enorme para todo este lindo sector, tanto Azogues como Cuenca. Es la humildad de aceptar nuevos retos. Y así como tú mencionas, tener esa humildad para tener nuevos desafíos. Javier, coméntame, 99, todavía estás en tu auge deportivo y tienes que comenzar ya a tener una visión más que el deporte, sino una visión de tal vez con tu hermano abrir una nueva escuela y lo que ahora casi es considerada la escuela formativa de natación más grande del país. Antes de responder esa pregunta, lo que no dijo Pancho es que tiene su hueca ahí de las cascaritas. Cada vez que venía acá, porque venía mucho a Cuenca y de paso íbamos a Azogues, y de verdad, o sea, las jornadas eran de 12 horas, 12, 14 horas, o sea, llegaba en el vuelo de la mañana y trabajábamos hasta el último vuelo de la noche. Y como no teníamos tiempo ni para ir a almorzar o para desayunar o hacer una paradita, en el carro pues ya estaban ahí las cascaritas para poder ir comiendo mientras íbamos de un traslado a otro. Entonces, pero siempre la gente en Azogues le recibía con mucho cariño porque no solamente como futbolista, sino que se hizo grandes obras también ahí en la provincia del Cañar. Pero volviendo al tema de la pregunta, en el 99, yo creo que era nuestro mejor momento, 97, 98, estábamos empezando recién nuestro mejor momento deportivo con mi hermano Juan Fernando. Mi hermano se quedó a un puesto de llegar a Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y lamentablemente tuvo una lesión en la rodilla que se quedó a una posición y no pudo ir a otro evento donde quizás se podía lograr esa clasificación para Juegos Olímpicos. En eso, pues recordemos, tuvimos una crisis económica, una crisis política, un feriado bancario y que eso realmente afectó mucho a muchos ecuatorianos, a muchas familias, hubo mucha migración. Y en eso lo único que nosotros sabíamos hacer es nadar y manejar carro. Entonces empezamos a dar clases de natación, a manejar una furgoneta escolar. En ese tiempo todas las furgonetas eran informales porque no era como son ahora amarillas, escolares, institucionales, sino había poquitas, habían dos, tres furgonetas en la institución, en mi ex colegio, en el Borja, y en ese tiempo el doctor Cabrera, el padre Carlos Flores, me dijeron, ven Javier a trabajar con nosotros, cómprate una furgoneta y yo te doy aquí trabajo. Y empezamos a trabajar 1 hora en la mañana, 1 hora al mediodía, y tuvimos la oportunidad de empezar a generar ingresos y vivíamos alquilando piscinas de domicilio, alquilando de una escuela, y cada año se nos dificultaba porque o nos subían el arriendo o se quedaban con nuestro proyecto. Y después de algunos años todavía no éramos sujetos de crédito porque apenas teníamos 18, 19 años, pero tuvimos la oportunidad de mis padres hipotecar su vivienda y en el patio de atrás empezar a hicimos un pequeño préstamo para construir una piscina de 10 metros. Eso se convirtió después en una piscina semiolímpica y después nuestro sueño era tener un centro deportivo que ahora lo tenemos, que está en su primera etapa de construcción. Y de ahí un salto también, no solo en el tema empresarial, sino también en la parte dirigencial que tuvimos la oportunidad de constituir en el 2010 con la nueva ley del deporte, el club formativo y el club de alto rendimiento,
y que el 95% de la selección de natación de hoy en día pertenecen al club de alto rendimiento, los hermanos Enderica Salgado, sino no es solo el hecho competitivo, sino es de formar niños jóvenes con principios, con valores y que sean un complemento a la educación que tienen en sus escuelas. Yo creo que eso fue muy importante, el poder sembrar valores, el sembrar sueños, el que los niños puedan tener objetivos y metas grandes a través del deporte. Eso es lo que hemos transmitido toda la vida. Y eso lo hemos transmitido como deportistas, lo hemos transmitido como dirigentes, lo hemos transmitido en el sector público. El mismo mensaje que nos ha inculcado nuestros padres y nos ha inculcado el deporte es los mismos valores, los mismos principios que inculcamos a la gente, a los deportistas o a los ciudadanos. Yo creo que en eso no hay por dónde perderse, no hay un discurso ahí político, no hay un discurso preparado, sino simplemente todo lo que sale desde el corazón y todo lo que nos ha enseñado el deporte es lo que transmitimos a la gente. Yo creo que son etapas muy importantes, no solo como deportista, que a veces yo digo que hubiese pasado si me hubiese mantenido en el deporte. Apenas yo me retiré muy temprano, en el 99, apenas tenía 18 años. Todavía tenía toda mi carrera deportiva, porque de 18 años tenía 18 años más por competir y representar al país. Y si en eso estábamos en campeonatos latinoamericanos, internacionales, sudamericanos, pues teníamos yo creo que un gran camino todavía por recorrer, pero yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, teníamos que ir pasando por otros ámbitos para poder alcanzar otros sueños, otros objetivos, y que después en eso competí también en el 2008, cuando ya era ya una categoría máster, y fuimos campeones sudamericanos en Lima, y que después también de pasar 5 años en el sector público y de haber subido 50 libras, nuevamente bajé esas 50 libras. Esta camisa es del 2013. Vean, está hasta con el logo antiguo. Entonces volví de nuevo al peso ideal y empecé nuevamente este año a competir en el mes de febrero. Es algo que nos apasiona, es algo que está en nuestra sangre, es algo que no vamos a dejar nunca el deporte. Yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de estar en el ministerio con José Francisco, todos los días miércoles que se jugaba fútbol a las 10 de la noche en las canchas del ministerio, y ahí les conocí a todos, le conocí ahí Wilson Alcíbar era compañero de la coordinación zonal, pero ahí le conocí igual a Jimmy Montanero, que era compañero de la coordinación zonal, a Nicolás Asensio, al Tintín, que tuvimos la oportunidad de jugar, a la Sombra Espinosa, que yo no sabía que empezó siendo arquero y que después fue o delantero, perdón, y que después fue a hacer defensa, y que le poníamos a tapar al Chinto Espinosa, que claro, él también tuvo, por eso los deportistas no pueden dejar de hacer deporte, porque subió de peso que no podía ya lanzarse, entonces le poníamos ahí su goleada, y eso que no éramos futbolistas, pero ahí tuvimos una grata experiencia de poder conocer a todas las desglorias del fútbol ecuatoriano, a la mamita Calderón, a muchos deportistas que han dejado el nombre del país en lo más alto. Chévere, Javier. Y justo ahora que estás hablando de fútbol y hablando de los partidos de los miércoles, les pedí a ambos que hagan un equipo de fútbol 5, pero en vez de poner a futbolistas, vamos a poner a deportistas de alto rendimiento que les acompañen en su partido y obviamente a una gloria del deporte también. Vamos a ver cuáles fueron sus decisiones. Yo creo que comenzamos primero por el invitado, Pepe Pancho. Coméntanos, este fue el equipo que nos compartió. A ver, sí. Vamos, analicemos un poco. Obviamente creo que vos en el arco. Sí, me dijo Javier que elija gente que está en vida todavía, ¿no? Porque claro que sí. Había marcado, por ejemplo, en el fútbol, alguien que también nació en Ancón y que marcó un hito en la selección, en el fútbol uruguayo, siendo el goleador histórico de la Copa Libertadores, como don Pedro Alberto Spencer. Pero ha fallecido, ¿no? Entonces, el segundo jugador tan ícono y representante por su categoría profesional y don de gente, Alex Aguinaga, considerado
creo yo, uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol ecuatoriano. Entonces, entre los 5 a escoger, yo no me hubiera puesto, ¿no? Siempre hubiera puesto ahí capaz a otro gran jugador como el Chinto, como grandes arqueros que Bonar, que también desgraciadamente está fallecido, pero bueno, Alex Aguinaga en el fútbol es alguien muy representativo. Y después, como uno siempre ha estado ligado al deporte, ha estado muy de cerca, decía Javier que el hijito o la hijita le mencionaba, pero que te gusta el tenis, te veo con la raqueta, también te gusta el básquet y también te veo con la pelota de básquet. Entonces, nosotros nos gusta todas las actividades, ¿no? Con tal que sea deporte, en fin, que nos ayude a estar también a través de él enseñando a nuestros hijos, compartiendo con ellos, estando pendientes de todas las actividades deportivas, disciplinas deportivas del país. Y una de ellas es el logro más importante en el deporte olímpico nuestro, es Jefferson Pérez, que ustedes lo tienen con orgullo cuencano, de poder ser un embajador en el deporte olímpico, ¿no? Y sobre todo su calidad y don de gente. También ejemplo de superación, de venir de abajo, luchándola, remándola, hasta conseguir el éxito que ustedes ya y todos conocemos. Otro gran campeón, que realmente también me gustaba el tenis, no lo practico mucho, pero sí lo sigo, es Andrés Gómez, uno ganador del Roland Garros, de algunos abiertos, me acuerdo uno importante de Conde de Godó, y así varios torneos que también este deporte con Pancho Segura a la cabeza, pero más recientemente contemporáneo Andrés Gómez, después vino Nicolás Lapenti, pero Andrés con estos éxitos en los Grand Slam nos identificó en el tenis también con gran orgullo. Y últimamente, sin dejar de lado grandes deportistas, el logro de Richard Carapaz, que también nos pone muy orgullosos a todos los ecuatorianos, ¿no? Cuando estábamos en el ministerio, encaminábamos el apoyo, decisión grupal, ¿no? De todo, cómo debería ser. Y hablábamos que en algún momento soñábamos con ganar el Tour de Francia, el Giro de Italia, y nos decían que estábamos locos. Miren, gracias a Dios después, en base a su esfuerzo, su sacrificio, Ecuador, a través de Richard, pudo estar en el podium de un Giro de Italia, un ente, uno de los más importantes del ciclismo mundial, y por eso lo he incluido también en esta lista de los integrantes referentes del deporte ecuatoriano. Ahora, están perfectos, yo creo que los deportistas están muy bien escogidos, pero para el fútbol, Richard sin bicicleta, no sé qué tan bueno sea. Andrés sin la raqueta, no sé qué tal sea como goleador. Jefferson, obviamente, marchando. Entonces yo creo que en la parte del lateral está perfecto ahí. Ahora vamos a ver el equipo de Javier. Vamos a ver a Javier cómo puso su equipo. Vamos a ver cuál es el... después vamos a poner obviamente una regla para ver quién es el ganador. A ver, Javier, coméntame de tu equipo. Bueno, yo estaba buscando un poco que tengan destrezas en su deporte y que puedan servir, ¿no? En el fútbol. Le puse a Jackie Factos porque como ella tiene una destreza impresionante, una agilidad por el tema del karate, yo sé que me va a tapar el arco de lado a lado. Quería ponerle a Pancho, pero ya no pude porque... Es del equipo contrario. Ya era del equipo contrario. A Luis Capurro porque le va a ayudar, porque es mejor defensa que él no, creo que no ha tenido el país en muchos años. Entonces yo creo que ahí hacen una dupla perfecta, pues por la agilidad que tiene Jackie y Luis, que no va a dejar pasar un solo balón ni del Jefferson ni de Carapaz. Entonces Alex Quiñones tengo garantizado ahí la banda en velocidad, solamente le das el balón pues y de seguro llega al arco. Y Darwin Castro, que es un deportista, bueno, hablemos de Jackie, está peleando también su clasificación para Juegos Olímpicos de Tokio, que por primera vez el karate se va a integrar y yo creo que tiene todas las posibilidades y que hay que tomar en cuenta que estos deportistas vienen de esa época, Pancho, del proyecto de alto rendimiento de que arrancó desde el 2010. Son deportistas que vienen de todas esas, si es el término, esa generación de deportistas que todavía siguen dando grandes logros al país y gracias al plan de alto rendimiento que se creó en esa época.
Darwin Castro, que es quinto en Juegos Paralímpicos y que tiene una agilidad impresionante, y su testimonio, su historia de vida, al tener una discapacidad visual, por de pronto hay una mala práctica médica y que perdió su visión al 100%, pero ustedes le vieran cómo hace un entrenamiento funcional, cómo tiene esa destreza, pues ahí garantizado por una banda, y por Alex Quiñones, siendo finalista de Juegos Olímpicos, pues sé que tengo garantizado ahí la velocidad. Y de ahí puedo pescar algo ahí de cabeza, que algo puede salir. Algo puede salir. Más que sea un resfriado, puedes pescar ahí más que sea. Me acuerdo cuando fuimos a hacer un fútbol 5 en un canal de aquí de Cuenca, en Telerama. No era Telerama, era Unción Televisión, que son colegas. Estábamos ahí con Gifford Trujillo y Andrés Muñoz, y hacían justamente el fútbol tenis. Y nos pusieron a hacer a Pepe Pancho y a mí, pero el Pancho se moría de iras porque no le atinaba un solo balón con la cabeza, y nos ganó el Andrés Muñoz y el Gifford. Entonces, incluso hasta creo que se rompió una luminaria. Debe estar eso grabado, ahí como blooper. Pero yo creo que son grandes atletas, y aquí nos faltan muchísimos atletas más que podemos mencionar, que son grandes personas. Yo lo que he dicho, que la medalla más grande del mundo no es esas medallas en Juegos Panamericanos, en Juegos Sudamericanos, en Campeonatos Mundiales, sino es la calidad de personas que son cada uno de los deportistas que tuvimos la oportunidad de dejar una huella sembrada en cada uno de ellos, porque nosotros hemos sido pasajeros, pero los resultados de ellos siguen permaneciendo a lo largo de la historia, y pasarán a la historia de los mejores deportistas del país. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién gana? Porque obviamente un equipo está reforzado atrás. O sea, con las manos del Ecuador nadie va a poderle meter un gol. Y peor con la delantera del equipo de Javier. Y también Andrés Gómez, no sé qué tan buen delantero sea. Yo creo que le damos... Votación del público. Depende del árbitro. Hay que poner un árbitro ecuánime, ¿no? No, cuidado, va. No sé. ¿Qué árbitro, Panchito? Pongámoslo a Byron, ya, ¿qué más podemos a Byron? Bueno. Y obviamente aquí falta un técnico. José Francisco, ¿qué técnico? ¿A qué técnico le pusieras? Yo el Bolillo. Claro, el Bolillo Gómez. ¿Y Javier? Voy a ser Morlaco, ¿no? A Paul Vélez. No, el mejor técnico hoy en día. No, yo creo que es uno de los mejores técnicos del fútbol ecuatoriano. Creo que yo creo que he tenido oportunidades en equipos, no digamos pequeños, pero en equipos que están peleando siempre poder estar arriba, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante de Paul Vélez, que a veces subestiman mucho el equipo, pero el trabajo que hace a través de sus entrenamientos y de hacerlo fuerte al equipo hace que logre grandes cosas y que pelee campeonatos. Chévere, y ya la gente se está pronunciando. Washington Freire da ganador a Javier. Fer Castillo dice, ocupen el VAR. Ahora sería un poquito más complejo eso. María Rod gana Pepe Pancho. Yo creo que le damos un empate. Incluso después de esto, cuando podamos vernos, podemos hacer en vivo para ver qué resultado tiene, ¿sí? Ahora, y toma en cuenta que cuando jugábamos a veces los días miércoles, Pepe Pancho no jugaba en el arco, ¿no? No, ahí buscaba ya algo que como tú te pones en la alineación, pescar algo arriba. Tanto en el 2015 como en el 2011, como en el 2015, ambos tuvieron la oportunidad de representar al país en otro ámbito, ¿no? En la parte del Ministerio del Deporte. Incluso pudieron trabajar juntos. Hay algunas anécdotas que me han contado, una similitud de ustedes dos. Por ejemplo, a ninguno le gustaba pasar al frente para bailar en las noches culturales. Eran malísimos. O sea, en eso sí, en el fútbol tal vez lo ganen, pero en el baile, en las noches culturales, nada. No, yo sí le ganaba. A Javier sí le gano. Sin bar y sin algo, pero sí le gano. El Pancho se ponía en la tercera fila porque los de la primera siempre le sacaban a bailar, se ponía en la tercera para que no le saquen. Y otra cosa también que me contaban sus asesores es, siempre llegaban tarde a los protocolos, pero ¿por qué?
porque se tomaban fotos con todas las personas que estaban ahí. Nos mostraban cariño y lo mínimo que podemos hacer ahí es acercarnos, saludarlos, abrazarlos. A veces había más gente y uno se tenía que, obviamente, darle la atención a todos, ¿no? Porque no podemos llegar a dar un desplante ni nada por el estilo. Pero recibiendo el cariño, la gratitud de la gente, sobre todo cuando íbamos a visitarlos, cuando íbamos a saludarlos, no en cuestiones oficiales, sino algo espontáneo. Y eso lo disfrutamos al máximo. Creo que a Javier y a nosotros nos gustaba, no nos gustaba estar distantes, sino muy cercano a ellos. Y como con los deportistas también, ¿no? Que juntos entrenamos en los diferentes deportes y conocíamos más de cerca las diferentes dificultades, problemáticas con todas las chicas, los chicos deportistas que intentamos siempre se los respete, no se los valore, que se trabaje por y para ellos, que todas las políticas públicas que se implemente sean en beneficio de ellos, becas, infraestructura, atenciones y sobre todo algo que está en base siempre, ¿no? El aprecio y el cariño. Uno siempre intenta ponerle pasión, amor a lo que hace y con las ganas y el deseo de servirles a ellos, rodeado de gente buena como empecé con Javier y mucha gente más que conformó un gran equipo de trabajo y Javier que formó parte de ese equipo demostrando su capacidad, después llegó a ser ministro también, entonces eso habla a las claras del conocimiento, el profesionalismo, la capacidad, la honestidad con que se armó ese grupo y que muy orgulloso de ver que un compañero después también fue superándose, más aún todavía, y pudo escalar más alto. Y Javier también dice que les ponía en conflicto a todo su equipo de trabajo porque llegaba un deportista y a todos los deportistas decía sí. Javier, sí, y después decía, bueno, ustedes vean cómo lo hacen en aprietos al equipo de trabajo. La verdad, teníamos el ciflo y él nunca lo utilizábamos, ¿no? Intentábamos. Hasta a veces le dejaba a ellos la tarea más difícil, a veces ver cómo se encaminaba, si era muy complicado, ver cómo se encaminaba alguna petición o algún detalle para la preparación y sobre todo la preparación de los chicos que estén bien, que se sientan respaldados. Esa es una política gubernamental, ¿no? Y en ese aspecto siempre el señor presidente Rafael Correa, el vicepresidente en ese momento, el actual presidente Lenín Moreno, todos ellos apoyaron el deporte olímpico, el paralímpico, siempre dio todo el apoyo y respaldo, los recursos económicos para que se puedan financiar todos los planes y programas. Se armó, como mencionó Javier, el proyecto de alto rendimiento que aglutinaba la preparación y participación de la mayoría de los deportes individuales, de todos los deportes individuales, para irse ganando la escalafón, categoría y producto de su esfuerzo. No lo decidía yo, sino entre toda la comisión técnica, dirigentes de las diferentes federaciones, en deporte adaptado, deporte estudiantil, el deporte formativo, la infraestructura. Ya en el Austro se pudo cumplir con compromisos de mucho tiempo atrás y la disposición fue terminar todo el tema, como el centro de alto rendimiento en Cuenca, que al final se lo pudo entregar, se lo pudo culminar, una ilusión de tantos años, el centro de alto rendimiento en Morona, Santiago, y eso Javier, que estuvo muy de cerca, ayudó a destrabar todos los temas legales, todo el tema de la ejecución de obras, el financiamiento, y se pudo culminar. Así que mérito importante de Javier que se haya terminado esas obras importantes para Cuenca, para Azuay, para Morona, Santiago, para Sogues, para Cañar, para todo el Austro ecuatoriano. Y Javier, tener la oportunidad de, bueno, todos anhelan estar en Juegos Olímpicos y yo creo que es uno de los eventos más importantes a nivel del deporte en el mundo y mucha gente se aglomera a verlos. Pero más que ese detalle de estar en Juegos Olímpicos, quiero que me cuentes tu experiencia como ministro en los Juegos Paralímpicos, porque tal vez son unos juegos en los cuales no tiene la mirada de las mismas personas que ven Juegos Olímpicos,
pero en cambio deja un valor al corazón y un valor agregado súper importante. ¿Puedes comentarnos sobre esa experiencia? Bueno, yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, el poder acompañar a la selección del país del deporte adaptado. Lo más grande que hay es lo que siempre he dicho, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, y el poder acompañar a todos esos atletas y ver y conocer algo nuevo, porque uno desconoce mucho el tema del deporte adaptado en nuestro país, y para mí en ese momento era algo nuevo. Entonces, tuve la oportunidad de ir a muchos escenarios, no solamente acompañar a nuestros atletas, sino de visitar a muchos deportistas de otros países y ver todo el avance de otros países en el deporte adaptado. Era algo impresionante ir a un velódromo, ver que deportistas que tenían 2 prótesis en las piernas, una prótesis en los brazos, y así manejar una bicicleta en un velódromo. Ver el esgrima amarrados prácticamente en una silla y haciendo ahí su actividad deportiva. Ver el voleibol, que todos están sentados con la red prácticamente al piso, y ver cómo se desenvuelven, y son unas jugadas impresionantes. Ver el fútbol, que el técnico está atrás del arco contrario y con una tableta dándole los sonidos para que puedan realizar sus goles, y se mandaban unos golazos impresionantes. Yo creo que fueron enseñanzas muy grandes, y que en eso pues lo primero que hicimos fue en 7 provincias generar un proyecto piloto de incluir escuelas de especialidad del deporte adaptado. Y en esas escuelas otorgamos implementación, capacitamos a técnicos. Era algo nuevo porque en muchas federaciones no se tenían ni los escenarios ni las condiciones para albergar a deportistas con discapacidad, y en eso pues tratamos de apoyar. Recorrimos muchas escuelas especializadas en trabajar con niños, y yo creo que el Ecuador tiene un gran potencial en el deporte adaptado, un gran potencial. Tenemos, no recuerdo el número exacto este momento, pero son miles de niños, de jóvenes con discapacidad, y que pueden tener un nuevo estilo de vida, y que pueden tener una trayectoria importante, y que les puede cambiar la vida por completo haciendo el deporte. Hay grandes oportunidades en esto, y no solamente en el hecho de ser como rehabilitación o como parte de la rutina del día a día, sino también empezar al ámbito competitivo. Y en eso pues tengo grandes recuerdos de toda la selección nacional de Juegos Paralímpicos que tuvimos de inicio a fin, y yo creo que esa es una de las grandes experiencias como ministro. Claro, hay muchas experiencias, el poder compartir con los deportistas, el poder compartir con la gente, porque no es solo el deporte de alto rendimiento, lo que decía Pepe Pancho, el trabajar por el deporte estudiantil, el trabajar por el deporte barrial, que ahí tenía un gran asesor, Pepe Pancho, que era Pepe Navarro, gran conocedor del deporte ecuatoriano, y que trabajaba mucho por el deporte barrial, y que ahí es otra historia. El deporte barrial es desde el inicio hasta el final. Empiezan en una cancha de indoor y terminan en sus grandes años igual en una cancha de indoor o en una cancha de voleibol, o los juegos ancestrales, o los juegos tradicionales, amazónicos. Entonces el deporte yo creo que es integral. Eso está en salud, está en educación, está en cada uno de los ámbitos. Entonces el Ministerio de Deporte no era solo el hecho de los deportistas a nivel competitivo, que nos dan grandes glorias y gran orgullo a nosotros como país, sino también el deporte es mucho más amplio, y yo creo que en eso siempre hay que tratar de ir mejorando. Todo es perfectible, nosotros dejamos ahí una huella, y eso se tiene que continuar, pues el apoyo al deporte en toda su magnitud. Hoy que estamos en pandemia, ¿qué necesitamos? Salud mental, la salud preventiva, ¿no? Por cada dólar que uno invierte en el deporte, se ahorra 25 en salud. Así de simple. Por cada dólar que uno invierte en el deporte, se ahorra 25 dólares en salud. Entonces, hoy más que nunca, para generar anticuerpos, para generar defensas, para poder salir de ese estrés que mantenemos, el deporte es fundamental ahora. Y el deporte es muy, muy amplio, y en el Ministerio de Deporte, pues, realmente que se disfrutaba mucho del trabajo, así sean con horas extendidas, pero ese contacto con los deportistas, el contacto con la gente, pues eso no tiene precio.
Gracias, Javier. Muchas preguntas nos están dejando del público. Muchas gracias. Vamos a dejar unas 2 preguntas para cada uno para ya dar por finalizado. Hay muchas preguntas. Hay una pregunta que ahorita le tenía a la vista. Es para Pepe Pancho. ¿Qué delantero te daba dolor de cabeza? Me imagino que era en el en el equipo contrario. Daniel Claro. Ceballos pregunta. Los clásicos, por ejemplo, del Tanque Hurtado, Juárez, complicados, ¿no? de marcar, eran siempre duelos importantes. Alguien que no lo querías nunca tener de rival tampoco era Agustín Delgado. Son jugadores muy importantes, desequilibrantes, que por suerte la mayor parte Agustín lo tuve de compañero. Y la rivalidad, como le dije, tanto del Tanque Hurtado como de Juárez, Graciani, que eran delanteros de Emelec en su momento, el Flaco Gavier, son grandes jugadores que siempre tuvimos problemas en controlarlos. Gracias. Y en penales, tal vez uno con el que vos le tenías dominado, sabías siempre dónde tiraba, que te gustaba taparle los penales. En penales, verdaderamente, el que parecía que no iba a poder cobrar bien, tenía una modalidad muy complicada, muy difícil de intuir. Evelio Ordóñez, por ejemplo, un jugador de Nacional de hace mucho tiempo. En Cuenca me tapé un penal a Alejandro Martín Koenig, cuando había las definiciones por penales, y él creo que en ese aspecto sí lo pude vencer en esa faceta. Javier, Javier Cordero nos pregunta, ¿para qué deporte se necesitan las manos más grandes? ¿Para nadar o para tapar? Eso es pregunta para los dos, porque uno mientras tiene mano más grande, pues va a jalar más del agua. Y supongo que también va a tener una mano grande para poder cogerle al balón. No sé si estoy correcto, Pancho, pero yo creo que incluso cada deporte también el cuerpo se va acoplando o evolucionando de acuerdo a cada uno de los deportes. Vemos cada uno su isotipo es diferente en cada una de las diferentes actividades o de las diferentes disciplinas del deporte. Pero yo creo que para ambos se necesita mano grande. Y esa va concatenada con otra pregunta. ¿Qué ves vos en un chiquito promesa, en un pequeño que recién está iniciando en el deporte? ¿Qué talentos o qué habilidades tienes en cuenta para decir este chico va a tener futuro en la actividad que haga? Bueno, yo creo que a veces uno como que está vinculado al deporte, uno tiene el ojo clínico que saben decir. Uno ya le ve la destreza sin muchas explicaciones, les ves con buena técnica, con buena patada, con buena destreza para realizar sus movimientos. Y es algo automático, o sea, no se necesita más que 1 minuto, 2 minutos para verle a un deportista o a un nadador que pueda ser talento. Pero hay lo otro también que se puede desarrollar. Nosotros tenemos un programa de desarrollo de talentos, porque de pronto quizás no tiene buena técnica, pero tiene todas las ganas de salir adelante y todo ese empuje y la disciplina y la constancia. Y eso hace que también se vayan desarrollando diferentes tipos de talentos. Entonces hay las dos cosas, porque yo creo que en el deporte, y debe haberte pasado igual, Pancho, que debes haber visto muchos jugadores que son talentosísimos, pero que no quisieron dedicarse en la parte profesional. Y nosotros en la academia vemos pasar muchos talentos que de pronto o el papá o la mamá no les quieren apoyar o el mismo deportista no le gusta mucho el tema competitivo. Y así hay muchas cosas. Yo creo que hay de lado y lado. Uno, los dones, el talento innato, y el otro que se puede generar y ir desarrollando esas condiciones para que sean buenos deportistas. Ahora, para ir terminando, me preguntan, ¿cómo se vivía, Pepe Pancho, el clásico en la casa? Sé que tienes un hermano que jugaba en el Emelec. Entonces, imagínate, ¿cómo ¿no? era la rivalidad ahí en un clásico? Íbamos a pedirle la bendición a mi mamá. En ese tiempo estaba viva todavía. Y ella nos daba la bendición y le pido a Diosito que sea el empate, dice, porque para que no se hagan bravos ninguno de los dos. Pero con mucha intensidad, muy lindo.
algo parecido me pasa ahora, ¿no? Con mi hijo Junior, que ahora llegó al Emelec. Imagínate, ¿no? Ahora lo voy a ver jugar, siempre quiero que le vaya bien. Así que como hemos sido una familia muy pegada al deporte, más que todo al fútbol, en la casa se desayuna hablando de fútbol, se almuerza hablando de fútbol y se cena hablando de fútbol. O sea, es alguien, un integrante más en la familia, es el deporte y el fútbol en especial. Así que lo vivíamos con mucha intensidad. Me acuerdo claramente previo a los partidos, nos abrazamos, nos deseábamos lo mejor, pero obviamente le quería ganar siempre a mi hermano en la cancha, ¿no? Pero después ya salimos abrazados, unas veces me ganó él, otras veces le pude ganar yo, pero siempre de lo mejor para que él salga bien, que le hagan el gol, sin que tenga responsabilidad y podemos ganar. Chévere. La pregunta es rigor en todos los podcasts. Y aquí quiero que darte la prioridad de la respuesta a Pepe Pancho. ¿Has nadado con tiburones? Soy flojísimo, y eso que soy de la península. Soy flojísimo en ese aspecto, así que no he tenido la posibilidad. Apenas me meto al mar y toco algo, salgo soplado. Javier, la misma pregunta. Sí, claro, hace un rato también nadé con mi hermano Esteban, que es imposible seguirle, por más que yo haga un ida y vuelta de velocidad, él está ahí aflojando. Sí ha habido la oportunidad de nadar con tiburones. Quiero agradecerles a los dos por el tiempo. El programa se quedó muy corto, creo que después tenemos que hacer una segunda parte. Hay muchas anécdotas que se quedaron en el papel, hay muchas preguntas que el público las siguen haciendo, gracias a todas las personas que nos han apoyado en este programa. Y quiero agradecerles primero por la simplicidad como personas, la humildad que tienen, no solo en el cargo en el que estuvieron, sino en su época como deportistas, como ministros, como gobernadores y como personas. Hemos tenido una amplia amistad, y eso que nos conocimos a veces solo de nombre. O sea, yo recuerdo que a Pepe Pancho los conocimos en Quito y él me ubicaba por mi nombre y yo también, pero nunca los habíamos podido entablar una conversación, y fue un tiempo súper chévere y algo que siempre nos queda, no solo a mí como deportista, sino a algunos deportistas. E igual verle a mi hermano haciéndome atrás en la fila porque todo el mundo quería saludarle y yo era el hermano, entonces decía, bueno, yo le puedo saludar en la casa, aunque era difícil verle en la casa, pero dice, bueno, ya le voy a saludar en la casa, me pongo atrás para que le dé prioridad al resto de deportistas. Así que quiero agradecerles, ustedes también, si es que quieren enviar algún saludo a la gente que nos están observando, ya para despedir el programa. Pepe Pancho. No, más bien gracias a ustedes, ¿no? Bueno, siempre es para nosotros un gusto poder conversar con gente muy ligada al deporte, que tiene ese espíritu sano, bondadoso, y que transmiten esa paz, ese cariño a toda la gente, nada de un sentimiento, y más aún con lo que estamos viviendo hoy, esta pandemia, que necesitamos estar unidos todos. Así que te agradezco esta oportunidad de poder conversar contigo, con Javier, todas las anécdotas, las historias que tenemos, y tenemos muchas más todavía. Fueron 40 meses importantes, después también él muchos meses más. Esta experiencia maravillosa, pero lo más importante es el espíritu del deporte. Saludar a todos, la gente de Cuenca, de Azogues, de todo el Austro, a los grandes deportistas, como por ejemplo me acuerdo mucho de Paulita Pérez, que la queríamos mucho, y a diferentes deportistas de allá de Cuenca, que tuvimos la posibilidad de compartir y estar muy pendientes de ellos. Me pidió Javier que si tenía un obsequio, una camiseta, he encontrado rápidamente una camiseta de las conmemorativas en su momento de Barcelona, firmada, así que la puedo hacer llegar para que sus seguidores la puedan tener de un recuerdo tan preciado de una camiseta de la institución, que fuimos dirigentes en algún momento. Así que para las que sean siempre a las órdenes, el cariño enorme, la gratitud y el reconocimiento a gente valiosa, noble, gente buena como ustedes. Un fuerte abrazo y siempre a las órdenes. Gracias, Pepe. Y aprovechando, gracias por el obsequio. A todas las personas que hayan comentado este video, que compartan esta entrevista. La próxima semana estaremos sorteando, porque yo creo que es del cariño al público
en el que debemos ser recíprocos, y a todas las personas que han estado en esta entrevista y obviamente siguiendo sus carreras. Así que muchas gracias, Pepe Pancho, por la entrevista. Muchas gracias por el obsequio. Ya veremos la próxima semana quién se lleva esa aunque creo que voy a hacer algo ahí para yo podérmela quedar aquí en el programa. Y muchas gracias. Javier, algo para despedirse. No, muchas gracias. Más bien, Panchito, recuerdo algo muy importante cuando estábamos retirando las mallas del Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Yo creo que eso fue un reto muy grande porque se había retirado en el Atahualpa y dice, a ver, yo retiré en el Atahualpa, tú retira ahí en Cuenca. Y claro, era una responsabilidad muy grande y lo hicimos. Y gracias a Dios, desde que se retiró las mallas no hemos tenido ningún problema. Y tomando en cuenta que toda la parte de la general y la preferencia no tiene fosa, y gracias a Dios y gracias a la cultura de los hinchas no hemos tenido ninguna invasión, ningún problema, ningún inconveniente. Pero a donde quería llegar es que cuando salíamos del estadio, y yo le decía, Panchito ya decía, bueno, yo quiero ya ir retomando otro tipo de actividades, y yo le preguntaba, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y decía, mi sueño es ser presidente del Barcelona, y tú tienes que ser ministro de deporte. Y es algo que se me quedó grabado porque eso a los pocos meses se cumplió, ¿no? Pepe Pancho como presidente del Barcelona y yo asumiendo el Ministerio de Deporte, y es algo que siempre me voy a acordar porque quizás dio ahí ese empujón de decir, allá es donde tú tienes que llegar. Yo creo que hay muchas más anécdotas, pero como siempre la gratitud de Pepe Pancho de haberme dado la confianza de poder estar dentro de un equipo de trabajo de grandes atletas que estuvieron ahí, y sobre todo ese gran equipo humano que estaba en el Ministerio de Deporte, y que siempre son grandes experiencias que uno lo lleva para poder comentar no solamente una entrevista, sino eso quedará para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros nietos, para todo el entorno familiar. Y de ahí, pues un saludo nuevamente, un agradecimiento a todas las personas que nos siguen, que como buenos deportistas, el trabajo en equipo va a primar mucho cuando salgamos de esta pandemia, y que hoy en día tenemos que reflejar mucho, ¿no? Ese trabajo en equipo, esa solidaridad que le caracteriza mucho al atleta, y poder compartir en un futuro no muy lejano otro tipo de experiencias que se ha tenido a lo largo de la trayectoria deportiva y profesional también. Así que muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Como ustedes pudieron ver, dos grandes exponentes del deporte, de la dirigencia, y que siguen hoy trabajando de lo que más les gusta, que es el deporte. Antes de irme, próximo jueves, la próxima semana, tendremos a dos grandes deportistas. En la esquina derecha va a estar Jacqueline Factos, y en la esquina izquierda Samantha Arévalo. Vamos a ver estas grandes deportistas, cómo se enfrentan. Agradecerles por el apoyo, agradecerles por todos esos comentarios, por todas esas personas que nos están viendo. Recordarles, la camiseta autografiada del Barcelona vamos a estar sorteando entre todas las personas que comenten este video y que compartan el mismo. Quiero agradecerles una vez más, y esto fue Comida de Tiburones. Saludos y buena noche.